Hola René, Hola, doctor. ¿cómo estás? Muy bien. Yo pensé que ya me la habías aplicado y me habías dejado en visto. No, no, doctor, no. ¿Eh? No, no, no. Canijo, ni mandaste el caso ni nada. Es que al final del día lo decidimos cambiar porque no tenía completo las cosas, doc. Y vamos a dar el puro tema. Ah, ¿qué ibas a, el caso de quién ibas a dar? Iba a ser un caso de un trailee. Ah, ok, ok, ok. ¿En COVID? Sí, Ah, ok, perfecto. Muy bien. pero Este, lo vamos a hacer para otra sesión. De todos modos, estamos haciendo sesiones, ya. algunos. Sí, sí. Usted me dice cuando empiece, doc. Este, ya está la doctora Domínguez. Ya. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, doctor, buenas noches. Sigue ¿Cómo, yendo. cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Qué Sí, el bueno. caso estaba como un poquito desordenado y ya mejor, se decidió nada más que ir al tema. Es un jalón de orejas, doctora. Sí, sí le dije. Bueno, pues entonces, por mí ya. Sí, también por mí. De acuerdo. Ok. Y por nosotros en COVID, ¿Estás en el COVID, Alexis? sí, aquí andamos ocupados. Bueno, Saludos, Sebas. venga. Va. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar una sesión más de lo que aquí en COVID, el tema que vamos a abordar, pues va a ser poder mecánico, específicamente el poder mecánico en lo que va a ser lesión, en lesión pulmonar inducida propiamente por la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Es una presentación un poquito compleja, que sí quiero que lo tengan en cuenta, que es realmente muy abstracto. Necesitamos poner un poquito de atención y tener los conocimientos básicos que, como mis compañeros, yo ya sé que ya los tienen, lo vemos diariamente en el pase de visita. Entonces, quiero que esta plática sea más nutritiva porque considero yo que es algo que nos ha estado faltando la aplicación de esta gran medida que tiene un impacto sobre la mortalidad y que es muy importante, considero yo, que todo el mundo la conozcamos y aparte la apliquemos, ¿de acuerdo? Los objetivos de lo que va a ser la presentación es la receta de la lesión pulmonar y el poder mecánico. Eh, el segundo punto va a ser en búsqueda de la evidencia. El tercer punto va a ser la aplicación en la cabecera del paciente. Y cuarto, unas pequeñas conclusiones que vamos a estar dando, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, aquí tenemos a lo que es al doctor Luciano Gattinoni, que es el médico por excelencia junto con el doctor Amato en ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Él nos habla de lo que es la receta de la lesión pulmonar y nos habla de una situación que él lo llama el pulmón homogéneo. ¿De acuerdo? ¿Qué se trata de esto? ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una imagen en la parte inferior de la pantalla izquierda donde observamos un pulmón, pues que en este caso tiene características normales, incluso lo especifica ahí normal, y un pulmón con lo que va a ser un SDRA, ¿de acuerdo? Ahora bien, el doctor Gattinoni propuso una situación que todo el mundo ya conocemos, que es la lesión, el Billy, en pocas palabras. Algunos otros médicos vulgarmente lo llamamos Willy, porque pues, es por el que programa el ventilador, por esa situación. Ahora, yo específicamente quiero hacer énfasis a lo que va a ser ergotrauma y el poder mecánico, que al final del día sigue siendo esto mismo, ¿de acuerdo? El poder mecánico, pues lo vamos a definir como la energía entregada por unidad de tiempo al sistema respiratorio por parte del ventilador mecánico, ¿de acuerdo? Y esto pues lo vamos a considerar nosotros en unas unidades que van a ser joules por minuto, o podríamos ser también centímetros de agua también en otra forma, ¿de acuerdo? Ahora, veamos esta imagen, esta tomografía. El pulmón homogéneo, el pulmón de arriba es un pulmón sano aparentemente, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un pulmón que se encuentra dañado, que es en el caso del paciente con SARS? ¿De acuerdo? O podemos esto aplicarlo a cualquier otro paciente que nos desarrolle SDRA, ¿de acuerdo? Ahora bien,
El pulmón, con estas características del SDRA, nosotros sabemos que son pulmones que tienen ocupación alveolar, que tienen colapso alveolar propiamente y que tienen propiamente un incremento del espacio muerto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con esto? El doctor Gattinoni lo explica de una manera muy específica, ¿de acuerdo? Aplicando la ley de Hooke que nos habla en pocas palabras de una fuerza aplicada en una distancia, como lo vemos nosotros aquí en este pulmón que ya se encuentra dañado en la parte derecha, observamos que ya hay lesiones en la parte rojas del pulmón, ¿de acuerdo? Estas lesiones vamos a hacer de cuenta que son como un tipo de, de resortes, ¿de acuerdo? Estos resortes van a hacer que se estiren y van a hacer que se contraigan, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero que tengan la idea de un resorte? Porque el pulmón es muy parecido y el doctor Gattinoni explica de esta manera. Entre nosotros apliquemos mayor distensibilidad a ese resorte, aplicaremos un mayor grado de energía sobre el mismo, ¿de acuerdo? Y este grado de energía se llevará, en el caso del pulmón, un efecto sobre los alvéolos y las unidades que se encuentran colapsadas, que no va a ser lo mismo que nosotros lo apliquemos en un pulmón completamente sano. Ahora, hay un ejemplo muy clásico que lo ponía uno de los maestros de la ventilación mecánica, que es uno de los médicos, que es el doctor Chavarría, y comenta de la siguiente manera, que hay unas personas que se dedican al saxofón que pueden ejercer hasta una presión de 100 centímetros cuadrados de agua de presión sobre su mismo tórax sin poder desarrollar neumotórax. ¿Esto a qué se va a deber? Bueno, se va a deber a que todas las unidades alveolares se encuentran, en caso de una persona que está practicando esta clase de ejercicio, pues se encuentra sano aparentemente. Ahora, ¿qué pasaría? Y pone este ejemplo, si nosotros aplicamos la energía o la presión específicamente de esos 100 centímetros de agua, solamente un tercio, apliquemos 33, ¿de acuerdo? En un paciente con SDRA, lo que sucedería es que probablemente ese paciente generaríamos una clase de lesión pulmonar inducida, que puede ser tanto el barotrauma, el biotrauma, que puede ser el ergotrauma, entre las otras variantes que tenemos, volutrauma, ¿de acuerdo? Ahora, pasando a esto, la energía aplicada a un pulmón, vamos a depender mucho sobre lo que es la presión transpulmonar, ¿de acuerdo? Nosotros definimos lo que la presión transpulmonar, ¿cómo la definimos? ¿Alguien quiere comentarlo rápidamente? La fórmula, una. Era la presión pico menos la plató. Perfecto. ¿Qué nos habla la presión? ¿De qué nos habla la presión transpulmonar? La presión transpulmonar nos habla de dos situaciones específicas, ¿de acuerdo? Que han salido en múltiples áreas, como es la cardiología, pero en el caso de hoy, de esta presentación, vamos a hablar del estrés y del strain pulmonar, ¿de acuerdo? El estrés pulmonar se va a deber debido a una presión aplicada, específicamente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? En el strain es literalmente que nosotros ejerzamos una fuerza, una energía, disculpen, y a partir de una elastancia en el pulmón, ¿de acuerdo? Es literalmente lo que vamos a estar hablando del strain pulmonar. Nuestros pacientes, cuando tenemos un incremento de la presión transpulmonar, que como ya la definió Alexis, que es la definición de la presión pico menos la presión meseta o la presión plateau, bueno, esa presión que habitualmente definimos que tiene que ser lo normal, menor de 3 o menor de 4, como lo vemos en la gráfica, vamos a tener un incremento en el strain, ¿de acuerdo? Ahora, esta gráfica es literalmente de una muy buena revisión del critical care que nos habla que los pacientes que se encuentran tanto bajo la ventilación mecánica en reposo o pacientes que se encuentran literalmente los pacientes quirúrgicos y los pacientes bajo terapia, en terapia intensiva o pacientes en nuestro caso en terapia intermedia, que así lo considero yo, pues vamos a tenerlos en un reposo. Ahora, ¿qué pasa si nuestra presión transpulmonar se incrementa a un punto crítico de 12? Nosotros observamos que a partir de estos 12 no vamos a observar que la capacidad pulmonar total se vea incrementada. O sea, el objetivo de nosotros incrementar una presión a partir de la presión pico y a través de la presión plateau es generar una mayor capacitancia a nivel del pulmonar. Pero nosotros vamos a generar a partir de esto un incremento de la elastancia específica.
Es por esa situación que la presión transpulmonar es un valor directo de lo que es del strain pulmonar. Por esa situación nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros duplicamos un strain de 12, lo multiplicamos por 2, vamos a tener un incremento literalmente exponencial de lo que va a ser esas fibras que se van a separar, esas fibras pulmonares, ese tejido pulmonar se va a separar. ¿Y qué es lo que nos va a generar? La aplicación de una energía, ¿de acuerdo? De una energía que ahorita la vamos a definir con una fórmula muy específica. La fórmula específica es propuesta por el doctor Gattinoni. Esta fórmula específica nos habla de que la aplicación de esta energía genera un ergotrauma, una aplicación excesiva de energía sobre este tejido pulmonar. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros superamos ese nivel por 3 de la presión transpulmonar, que es frecuente que nuestros pacientes, por las características en el paciente de SDRA por COVID, tengamos un incremento de la presión transpulmonar, que se nos haga un broncoespasmo, etcétera? Pues el paciente, al llevarlo a una presión transpulmonar por arriba de 36, en este caso, generaremos un estrés específico y a partir de eso, una rotura, como estamos observando en el gráfico de tensión. ¿De acuerdo? Quiero que se queden con esta imagen, que el paciente tiene por esa situación que manejarse con unas presiones transpulmonares específicas por debajo de preferencia de 12. A partir de 12 en adelante vamos a tener una aplicación de energía suficientemente grande que nos va a generar y nos va a llevar a lo que es el ergotrauma y posteriormente a una ruptura o un estrés, ¿de acuerdo? Ahora, en este gráfico que tenemos nosotros, todo mundo ya lo vimos, en las gráficas de lazos en un ventilador mecánico. Tengamos en cuenta que vamos a estar observando aquí la gráfica de presión sobre volumen, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esta línea que es marcada de color azul, nos está hablando literalmente que inicia la inhalación a partir de una PIP específica que la propuso el doctor Gattinoni, que es una PIP de 15, ¿de acuerdo? En esta PIP específica inicia lo que es el disparo. En ese disparo pues llega hasta unos valores críticos aproximadamente de 650 en el caso de este paciente que estamos observando, llega literalmente a una presión máxima, que es la presión o presión pico que nosotros llamamos, y después de esa presión pico, ya que no puede vencer esa resistencia, tiene que disminuir, ¿de acuerdo? Al estar o controlado por volumen o controlado por presión, ¿de acuerdo? Y esto va a disminuir hacia sus valores normales o valores programados por la ventilación, que son 25. Ahora, quiero que entendamos esto. El ventilador solamente nos marca o nos enseña este gráfico, ¿de acuerdo? Este gráfico que estoy señalando literalmente. Pero ¿qué sucede si nosotros tuviéramos en cuenta que hay cosas que no nos dice el ventilador, pero que existen, como es la elastancia estática y la elastancia dinámica? Que si nosotros la consideráramos de esa manera, bueno, la elastancia dinámica, la fórmula clásica es el volumen corriente por lo que es la presión meseta menos la PIB entre 2, de acuerdo a la elastancia dinámica. Nosotros solo consideramos siempre estas presiones, se han dado cuenta, y decimos parámetros de protección alveolar. Y solamente decimos, se encuentra la presión pico por debajo de 35, la presión meseta por debajo de 30 o de 27 según la bibliografía, y llevamos nosotros una dry pressure. ¿De acuerdo? Pero nosotros no estamos viendo todo el contexto del paciente, que esto es lo más nuevo en teoría a partir del 2017 en adelante, de lo que es el poder dinámico, la importancia de esto. Nosotros tenemos que hacer la sumatoria, a partir de esto fue que se describió una ecuación, que es una ecuación del movimiento en pocas palabras, en lo cual consideró el doctor Gattinoni la elastancia estática, la elastancia dinámica, a su vez la presión pico, la presión meseta y las resistencias. ¿De acuerdo? Y que esto que nos da una ecuación de movimiento del pulmón. Y a su vez, esto nos permite saber cómo se está comportando el pulmón a nivel de energía aplicada sobre del ventilador hacia el pulmón. ¿De acuerdo? Ahora, esto es solamente la resistencia, de que recordar lo que específicamente nos habla de las presiones pico. ¿Ok? Ahora vámonos con esto. La presión, la elastancia, la definición va a ser la PIC multiplicado por el volumen corriente que tengamos establecido. Ahora, esta gráfica que estamos aquí, ahora sí señalada de rojo y que la tenemos con unas líneas verticales, diagonales, disculpen, es ahora sí cuando nosotros podemos hablar de la energía aplicada totalmente sobre un sistema, sobre el sistema pulmonar, ¿de acuerdo? Sobre los pulmones específicamente. Aquí nosotros tenemos que la energía que acabamos de comentar, que se va a definir como joules sobre minutos,
nosotros la vamos previamente a calcular litros por centímetros de agua. ¿Debido a qué situación? Nosotros estamos movilizando un cierto volumen, ¿de acuerdo? Un volumen tidal aquí de 650 aparentemente, con unas presiones que según esta gráfica nos está llevando de una PIB inicial de 15 hasta una presión pico de 35, con una presión meseta aparentemente en 30. ¿De acuerdo? Si nosotros calculáramos, creo que Alexis, no sé quién más esté ahí, ¿cuál sería la drive pressure de este paciente? Si decimos que la PIB está en 15 y nuestra presión meseta o presión plató se encuentra en 30. Rápido. ¿Quién me la 15. dice? 15, perfecto. Nosotros decimos que entonces este paciente, aparentemente por todo lo que estamos observando, tenemos al paciente en protección alveolar. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué es eso de la presión alveolar? Ahorita lo vamos a hablar, eso inició a partir del doctor Amato en el 2015. No es lo más acertado a definir a un paciente que se encuentra en parámetros de protección alveolar. Es por esa situación que el doctor Gattinoni hizo esta fórmula a partir de la ecuación del movimiento, donde el poder mecánico lo definió. Esto hay que entender que el 0.098 es solamente para la conversión de dinas por minuto, perdón, joules por minuto, disculpen, junto con lo que es la frecuencia respiratoria, un volumen corriente, un volumen tidal, multiplicado por la resta o el gap propiamente de la presión pico, menos lo que es la drive pressure entre dos. ¿De acuerdo? Y esto nos da a su vez lo que es la energía total aplicada en el sistema, que es lo que estamos hablando literalmente en este gráfico. Nosotros con esta ecuación logramos literalmente encontrar que todo este sistema se encuentre literalmente en un tipo de armonía, ¿de acuerdo? Pero ahora sí vamos a hablar de algo muy importante. El poder mecánico tiene una relación directamente proporcional con la mortalidad. Así como se vio con la drive pressure, así como se vio con la presión pico, como se evidenció con la presión meseta, el poder mecánico, al nosotros hacer una sumatoria total literal de todo el sistema, podemos evidenciar un incremento en lo que es la mortalidad o una disminución en la mortalidad. Es por esa situación que lo que es el ARSNEG a partir del 2012 en adelante fue cuando nos dijo, ¿sabes qué? Vamos a iniciar con cambios, ¿de acuerdo? Esos cambios que ahora nosotros conocemos, vamos a poner al paciente en parámetros de protección alveolar. ¿Cómo los vamos a poner? Ahorita los vamos a ver. Con el volumen corriente. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este paciente, ¿de acuerdo? Donde nosotros tenemos un volumen corriente de 600 versus un volumen corriente que lo vamos a modificar. Vamos a dejar todos los mismos parámetros de frecuencia respiratoria de 20, una presión pico igual de 30, una drive de 15, junto con el poder mecánico, ese es ya el que nos dio literalmente de 13.2. Y ahora, si nosotros simplemente modificamos el volumen corriente o el volumen tidal, observen, lo multiplicamos por 2, nuestro delta, o sea, al multiplicarlo por 2, observen cómo el poder mecánico se incrementa exponencialmente, ¿de acuerdo? Se lleva de 13.2 a lo doble, literalmente, a 26.4. ¿Y qué nos habla el doctor Gattinoni? Nos dice, ¿sabes qué? En un paciente que tiene un pulmón sano, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, nos dice, el pulmón sano tiene que tener un poder mecánico menor de 12 y tener en consideración que nuestros pacientes que vamos a tenerlos bajo ventilación mecánica, que no sean pacientes bajo un procedimiento anestésico, o sea, pacientes que nosotros los vemos comúnmente en el piso o de medicina interna o en la terapia, son pacientes que podemos llevarlo hasta un poder mecánico de 17, según el doctor Gattinoni, aclaro. Ahora, hagamos el cambio, que nuestra drive se modifica, ¿de acuerdo? ¿Por qué se va a modificar? Porque literalmente vamos a hacer la modificación. Ok, tenemos un volumen corriente de 300, igual en el otro ejemplo, las frecuencias las tenemos iguales, pero ahora observemos el cambio que vamos a manejar con nuestro paciente. Una presión pico de 55 con una drive que se modifica, ¿de acuerdo? De 10 a 20. ¿Esto qué nos genera? Observemos que llevamos a la misma situación. Nuestro poder mecánico se va a ver incrementado. Y si les estoy comentando que un pico aparentemente es de 17 para arriba, sin hablar de pacientes con SDRA, que ahorita lo vamos a ajustar a los pacientes con SDRA, pero yo les voy a decir una cosa, el hecho de que tu paciente tenga por arriba de 17 dinas por minuto, tu poder mecánico, te va a hablar de qué? De un incremento en la mortalidad y qué es lo que le va a pasar a tu paciente, que le vas a generar bili, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo de bili? Vamos a hablar de ergotrauma en específico, ¿de acuerdo?
Ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo muy específico y que se ha visto constantemente en el paciente con SDRA por COVID. Nosotros hemos manejado frecuencias respiratorias por arriba de 20 casi en todos los pacientes. ¿Por qué situación? Porque todos nuestros pacientes habitualmente, al tener un incremento en el espacio muerto, nos están generando zonas de West de tipo 1, que a su vez nos genera un incremento de la CO2. ¿Y qué es una de las medidas que hemos tratado de utilizar para corregir literalmente esa CO2 y que no nos lleve a que nos modifique nuestro pH? Es el incremento de la frecuencia respiratoria. Pero, ¿qué nos dice la ecuación del movimiento o la ecuación del poder mecánico? Que si tú modificas tu frecuencia respiratoria, por cada que incrementes, como se ve en el ejemplo, vas a incrementar hasta 1.6 veces el delta de tu paciente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, le das mayor riesgo de lesión pulmonar y por lo tanto le vas a dar a tu paciente mayor riesgo de mortalidad, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a asociar esto? Literalmente, mayor días de estancia hospitalaria, mayores días de estancia bajo ventilación mecánica y, como lo decimos, mayor riesgo de mortalidad. Y por lo tanto, mayor riesgo de complicaciones de las que, llámese las que sea, por mantener mayor tiempo al paciente bajo ventilación mecánica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros simplemente modificamos la PIP? ¿De acuerdo? Nuestra PIP no va a haber un incremento tan exponencial a diferencia de lo que es la frecuencia respiratoria, de lo que es el volumen corriente o de lo que es la diferencial literalmente de la dry pressure. ¿De acuerdo? Si tú solamente modificas la PIP, no vas a tener un incremento tan grande de lo que es el poder mecánico, porque a su vez esto, como lo hemos visto y una vez lo comentábamos en un pase de visita, es que el paciente, si tú quieres disminuir tu dry pressure, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay que incrementar la PIP. Es una de las medidas que podemos realizar para disminuir la dry pressure. ¿De acuerdo? Ahora, este es el ejemplo más clásico que nosotros. Y aquí recuerdo mucho las palabras de Alexis que decía, siempre que manejar un volumen tidal por debajo de 10. ¿De acuerdo? Específicamente sí. El ejemplo que puso en esta revista, bueno, en Critical Care, el doctor Gattinoni, fue que nosotros manejáramos un paciente con un volumen minuto aproximadamente de 6 litros por minuto, con una presión pico menor de 30, específicamente fue menor de 30 el artículo, aquí colocamos solamente 27, y con una dry por debajo de 10, el artículo inicial fue de 18, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí que la dry está en 10. Ahora, este poder mecánico de igual o menor a 12 nos habla de que el paciente tiene bajo riesgo de presentar lesión inducida por la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Este número, recuérdelo, a partir de la fórmula del poder mecánico, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula literalmente. Ahora, ¿qué otra cosa quiero que se lleven en cuenta? Aquí en este estudio también se observó literalmente que, como lo estábamos comentando, a partir de una PIP de 15, que literalmente nosotros al incrementar la PIP a partir de 15 en adelante, se vio un incremento de mortalidad, ¿de acuerdo? Que eso lo explicaron un poco, lo voy a explicar un poquito más adelante a partir de esta gráfica, ¿de acuerdo? Tenemos la ecuación de lo que es el poder mecánico. Ahora, tenemos dos ejemplos claros. Un paciente con una PAFI o una PF mayor de 300, pero con un poder mecánico de 12, estos pacientes, por ejemplo, van a tener un bajo riesgo de desarrollar lesión pulmonar a partir de que nosotros decidimos intubarlo, ¿de acuerdo? Si nosotros, ¿en qué caso sería literalmente en pacientes que van a quirófano, casi, ¿de acuerdo? O pacientes neurológicos, pacientes sin patología pulmonar, es a lo que voy. Todo paciente sin patología pulmonar hay que tener el objetivo de llevarlo literalmente a un poder mecánico por debajo de 12, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente presenta una patología pulmonar o no es una patología pulmonar, pero nosotros iniciamos la ventilación mecánica, calculamos el poder mecánico y ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene un incremento en ese poder mecánico por arriba de 17? El paciente tiene mayor riesgo de desarrollar lesión inducida por la ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a hablar, según la definición de Berlín, Berlín 1, recordémoslo, es mayor de 300, Berlín 2 mayor de 200, Berlín 3 pues es menor de 100, ¿no? Ahora, estos cambios que hizo el doctor Gattinoni específicamente nos hablan de que a partir de un paciente con SDRA
bajo los lineamientos que hay que recordarlo rápidamente, que tenga una evolución menor a 7 días, que mi paciente tenga infiltrados bilaterales, que no se deba a una causa cardiogénica, que no sea una causa nefrogénica, que mi paciente tenga una disminución en la PAFI, literalmente las que acabamos de comentar, para definirlo en Berlín 1, Berlín 2 o Berlín 3. Ahora, nosotros tenemos que llevar a cada paciente literalmente a un poder mecánico específico. Y ahorita probablemente quiero que recuerden estos valores. De preferencia, a un Berlín 1 hay que llevarlo por debajo de 21 joules por minuto. A un paciente con SDRA menor de 200, pero más de 100, hay que llevarlo por debajo de 23 joules por minuto. Y un paciente con SDRA severo por debajo de 29. Ahora, esto es algo súper importante. ¿Por qué situación? Si nosotros vamos ahorita a analizarlo en este caso, a partir, como les comentaba, de la definición de ARSNET, cuando nos propuso, recuerde alguien rápidamente, ¿qué es lo que propuso la ARSNET para paciente con SDRA? Rápidamente. ¿Cuál es el manejo de un SDRA? El volumen. Ok, ya lo comentamos. El volumen, la optimización de la PIB y las presiones. ¿De acuerdo? Manejar presiones pico por debajo de 35, manejar presiones meseta por debajo de 30. Perfecto. Entonces, nuestro volumen, habitualmente, ellos nos los calcularon de 6 a 8, bueno, de 4 a 8. Después hubo una modificación, literalmente. Pero, a partir de lo que fue el ARS del 2002, que es lo que estamos comentando, el poder mecánico no tenía un impacto, no existía realmente algo específico con respecto al poder mecánico. Pero sí después, los estudios posteriores, donde se evaluó literalmente las cortes del estudio ARS, se dieron cuenta que estos pacientes, cuando los tenían con volúmenes tidales hasta de 10 a 12, que fueron los comparados contra los volúmenes tidales de 6, se dieron cuenta que el poder mecánico siempre estuvo entre menor de 31. Y la mortalidad de los pacientes cuando se encontraban con volúmenes tidales o volúmenes corrientes por arriba de 6 milímetros por kilogramo de peso predicho, se vio que había un incremento, había una mortalidad, perdón, de 53%. Ahora, ¿qué pasa con la modificación? Ok, vamos a manejar volúmenes tidales por debajo de 8, que actualmente hay una indicación todavía sobre esto, que no hay que llevarlos por arriba de 7.5. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. Esto nos hablaba que si nuestro poder mecánico, en este caso, lo llevamos literalmente por debajo de 23, como lo acabamos de comentar en los pacientes con Berlín 2, o los pacientes con Berlín 1, por debajo de 21, nosotros observamos que había una disminución de la mortalidad, ¿de acuerdo? Y comparado con el grupo de los ARS del 2002, estos pacientes fueron desde el Berlín 1, observando entonces que la mortalidad sí se ve hasta casi la mitad de los pacientes, ¿de acuerdo? Si nosotros llevamos un poder mecánico, es por esa situación que hago tanta énfasis en esta situación, que llevemos un poder mecánico ajustado para la patología de mi paciente, pero sobre todo en el paciente con SARS, hay que valorar ahorita el siguiente estudio que vamos a platicar, ¿de acuerdo? Esto. Ok, hay una nueva propuesta. La nueva propuesta es que hagamos una unión de lo que es el Berlín 1 y el Berlín 2. Si se dan cuenta, ¿cuál es el criterio para nosotros decidir pronar o no pronar a un paciente? ¿Cuáles son los criterios? Rápidamente. PAFI menos de 150. Ok, perfecto. PAFI menor de 150, maestro. Excelente. Las nuevas recomendaciones que están saliendo es que literalmente nosotros hagamos un grupo del Berlín 1 y Berlín 2 por arriba de una PF de 150 o más, ¿de acuerdo? Y nosotros hagamos un segundo grupo con una PF menor de 150, considerándolo ya actualmente como un Berlín 3 a partir de 150. ¿De acuerdo? Es por esa situación que en posteriores estudios se dieron cuenta que si nosotros tomábamos en cuenta el poder mecánico de 21, tanto para el grupo de Berlín 1, Berlín 2 o una PAFI por arriba de 150, nosotros, y para una PAFI menor de 150, de 24 más menos 10 y de 21 más menos 10, nosotros vamos a encontrar significativamente una disminución en la mortalidad. ¿Por qué situación? Recordamos,
La ecuación del poder mecánico me incluye todo lo que tú estás pensando para protección alveolar, todo lo incluye, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo bonito de esta situación? Que tú puedes observar simplemente con el hecho de aplicar tu ecuación, tú puedes observar en qué situación estás fracasando y en qué situación estás llevando a que tu poder mecánico literalmente se te esté incrementando. ¿Por qué? Tú puedes observar tu frecuencia respiratoria, tú puedes observar tu volumen tidal y tus presiones. Entonces, a partir de ahí, tú puedes definir si tienes que bajar tu volumen tidal, si puedes bajar tu frecuencia respiratoria, o si tienes que hacer una intervención para disminuir tu presión pico, que sería con volumen tidal o con flujo en el caso, ¿de acuerdo? Ahora, este estudio tuvo una P bastante significativa de 0.017. ¿De acuerdo? Los odds ratio ahorita los vamos a platicar, pero ya en otro estudio de un doctor de la Universidad de Pensilvania. ¿Ok? Ahora, justamente se propuso el doctor Gattinoni hizo esa propuesta, pero ¿qué pasó? Llegaron nueva gente, literalmente, y que fue el doctor John Marini. El doctor John Marini llega y dice, ¿sabes qué? Vamos a quitar las variantes de flujo, ¿de acuerdo? Voy a quitar la variante de flujo y voy a dejar solamente un poder de distensibilidad, que es el equivalente a mi poder mecánico, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Solamente que al yo tener al quitar mis variantes de flujo, yo voy a tener una disminución en lo que va a ser el poder de distensibilidad. Vamos a platicarlo de mejor manera. Si nosotros tuviéramos un paciente con una meseta por debajo de 30, que es una de las recomendaciones de este doctor, y que ahorita vamos a ver justamente del estudio específico, que la recomendación es por debajo de 30, las presiones meseta, y si mi drive se encuentra por debajo de 19, o sea, el 18 que estamos comentando, que es el original de todos los estudios, vamos a tener unos ratios de aproximadamente 1, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué me implica? Pues no tiene una significancia, ni me genera un daño, pero tampoco me protege. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me importa mucho, porque literalmente aquí hay que entender algo importante. La ventilación mecánica es solamente una medida de soporte. Si es una medida de soporte, toda medida de soporte tiene un efecto adverso. Todo efecto adverso me puede generar la muerte en mi paciente. Dirían los que saben así muchísimo de la ventilación mecánica, como estos dos doctores, es literalmente, no hay que darle más mortalidad al paciente de la que ya tiene por el hecho de iniciar la ventilación mecánica. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente me modifico una situación que todos los días la observamos? Y aclaro, diario la vemos. Pacientes con una meseta que decimos, perfecto, mi meseta o mi plató está por debajo de 30, pero mi drive está por arriba de 18. ¿Qué pasa? En estos pacientes sí se ve un incremento en los efectos que me pueden llevar a que mi paciente muera o que tenga mayores días de hospitalización. Y esto se engloba en el título que nosotros estamos dando, en mayor riesgo de lesión inducida por la ventilación mecánica. Y llámese así, si nosotros hacemos ahora una meseta o una plató por arriba de 30, junto con una drive por arriba de 18, nosotros incrementamos este OX por arriba de 2.8. Es por esa situación que, reitero, hay que tener todas las variantes bien controladas. Y este grupo que vemos en medio, de OX ratio de 2, es el que siempre hemos estado estamos hablando para crecer, ¿de acuerdo? No es una crítica y lo hablamos para crecer. Hemos fracasado en este punto, ¿de acuerdo? Muchas drive se nos han ido por arriba de 18. Las hemos observado, hemos hecho modificaciones. Perdón que me interrumpa, Ajá. pero realmente los estudios como tal, los clásicos y los estudios actuales, siguen apoyándote que la driving pressure y la mortalidad te incrementa a partir de 15, no de 18. Y que lo más seguro es mantenerlo en 13. ¿Tú qué opinas de eso? Para allá voy, doctor. Yo estoy hablando literalmente del primer estudio que salió a partir del doctor Marini. Después, justamente el doctor Jesús Villar, a partir de él y del doctor Amato, fue de lo que usted ya me está comentando, que es la diapositiva que sigue. Pero yo quiero explicar justamente que los estudios que se hicieron en comparación del doctor Jesús Villar versus el doctor Marcelo Amato, hay una diferencia, ¿de acuerdo? Lo que usted me está comentando, la mejor drive, las del 2021
del 2020 para adelante, todas me dicen que la drive tiene que estar por debajo de 13 o igual o menor a 3. El doctor Amato, en un estudio en el New England, que actualmente todo el mundo la definimos como, es a partir de donde salió el término de dry pressure, presión de distensibilidad, él sí me la definió y me dijo, ¿sabes qué? Ponla por debajo de 15, ¿de acuerdo? Pero después llegó el doctor Jesús Villar y él me dijo, ¿sabes qué? Hay una situación con el estudio del doctor Amato, porque fueron literalmente 9 ensayos clínicos, doctor. Y en esos 9 ensayos clínicos se observaron que todos los pacientes no estaban literalmente bajo volúmenes, o sea, no estaban en el protocolo de ARSNET, ¿de acuerdo? Estuvieron literalmente con volúmenes tidales por arriba de 7.5. Es por esa situación que este doctor hizo el cambio. Y a partir de eso, por eso yo me atrevo a decir que una drive por debajo de 18 no es una mala idea, siempre considerando que tu volumen tidal sea por debajo de 7.5, que es una recomendación actualmente 1B de manejar al paciente con SDRA. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a hablar justamente de los cambios que nos puede llevar el paciente literalmente, de llevarlo con eso. Ahora, en el grupo del doctor Amato me dice, tú, si lo vas a manejar con 7.5, que es muy válido, hay disminución de mortalidad. ¿De acuerdo? Pero siempre que tengas estos dos puntos, tu drive menor de 15 y tu meseta debajo de 28. Ahora, según el doctor Jesús Villar, me dice, ¿sabes qué? Maneja tus pacientes con un volumen tidal por debajo de 7.5, pero por arriba de 4, pero tu drive, ahí sí la vas a poder aumentar un poco más, por debajo de 18. Pero aquí, justamente, es por esa situación que muchas de las veces, en las mismas notas, y yo lo he aplicado, que divergemos en que la drive está por debajo está en metas óptimas, pero a muchas de las veces en el análisis se nos olvida literalmente aplicar en qué contexto estás, en el 2015, 2017 o en el 2021. Ahora, ¿qué pasó con el doctor Marini? Con el doctor Marini, él observó literalmente que los pacientes con una presión de distensibilidad por debajo de 12, disculpen, que fue el que modificó literalmente la ecuación del primer doctor, perdón, quitó el flujo literalmente y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, nos dijo, disculpen, nos dijo, la presión de distensibilidad tiene que estar por debajo de 12 joules por minuto. Si nosotros disminuimos esta presión de distensibilidad por esto, vamos a tener una supervivencia, un incremento en la supervivencia. Y recordemos, como esto lo ha aprendido muy bien del maestro Montiel, para que un estudio sea, aparte de significativo por las P, por el OR o por por sus índices propiamente, hay que tener siempre un impacto en que, o es días de supervivencia o en mortalidad, ¿de acuerdo? No solamente en algunas situaciones específicas, que en los estudios, justamente el doctor Marini fue específico y él quería disminuir mortalidad y aumentar días de supervivencia. Y su estudio específicamente a partir de la de él fue de 11.9 específicamente, pero se decidió redondearla en 12 joules por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación que tenemos aquí, nosotros ahora tenemos que manejar una presión de distensibilidad por debajo de 12 joules, ¿de acuerdo? En comparación del doctor Gagnotti, que él recomienda que sea por debajo también de 12, pero ajustado después al paciente con ARS, ¿de acuerdo? Y justamente el doctor Marini, perdón, en su estudio, pues comenta que literalmente sus P fueron significativas, aquí viene la bibliografía, y nos comenta que fue P de 0.01, ¿de acuerdo? Y los días literalmente, que es lo más importante también en un paciente con SDRA o en un paciente bajo ventilación mecánica, es los días de hospitalización o los días bajo asistencia mecánica ventilatoria. Si una medida me genera una disminución en los días de asistencia mecánica ventilatoria, por supuesto que es una medida que considero yo hay más expertos, todos ustedes son más expertos, pero considero que merece que la apliquemos, ¿de acuerdo? Y si aún así me da una disminución en la mortalidad, pues qué bárbara idea es la que nos están regalando estos personajes, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, en una PASIC mayor de 300 y con un poder mecánico, en el caso de Gattinoni, con un poder mecánico por debajo de 12, para mí, este es el único paciente que se encuentra a salvo durante la ventilación mecánica. Es el paciente que no me va a hacer por los estudios, con eso me puedo justificar.
no con otra cosa, que no me va a hacer lesión inducida por la ventilación mecánica. Ahora, lo que comentábamos, este paciente que lo vaya a tener una PAFI de 300, un paciente que está aparentemente con una oxigenación de forma adecuada, pero el poder mecánico lamentablemente lo tenemos por arriba de 17 en pacientes sin patología pulmonar, este paciente tiene alto riesgo de desarrollarme una lesión pulmonar. Por esas situaciones que estoy comentando, los diferentes grupos, para que no nos llevemos solamente a casa de que SDRA y lo llevemos a que 24, 34, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, justamente esta es la nueva propuesta de clasificación para el síndrome de estrés respiratorio. ¿De acuerdo? Es una de las clasificaciones más importantes. ¿Ok? ¿Y qué beneficio me tiene? Nosotros incluso hablábamos hace una semana el doctor Tomás de la clasificación de Mohamed, la que incluye la PIB. En esta clasificación me gustó demasiado. ¿Por qué situación? Al yo aplicar mi poder mecánico, tanto yo voy a ver la mortalidad que va a tener mi paciente como mi subclasificación dentro de esto, pero ahora voy a poder ofrecerle algo terapéuticamente al programar yo la ventilación mecánica. ¿De acuerdo? ¿Por qué situación? Porque si mi paciente está por arriba de 150, mi paciente, por definición, si yo tengo unos 21 joules por minuto, mi paciente aparentemente va a estar, todo lo que ustedes me digan de la ecuación de Gattinoni, va a estar en protección alveolar. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene una lesión pulmonar grave? O sea, un paciente con una PAFI menor de 150, es aquel paciente que probablemente lo tenemos con 21, menor de 21 joules, disculpen, si lo tenemos menor de 21 joules, aquí es donde yo les puedo decir, ¿lo pronas o no lo pronas? Y si lo vas a pronar, ¿cuál es la justificación de por qué lo vas a pronar? ¿Para qué? Para disminuir las presiones, para disminuir la PIB, para disminuir la FIO, ¿para qué? Para llevarlo literalmente a lo que queremos, a las metas de eso, cuando literalmente la verdadera indicación bajo esta clasificación, aclaro, bajo esta clasificación de indicar un prono, temprano incluso, es literalmente en un SDRA que tenga una PAFI menor de 150, pero que ya hayas calculado tu poder mecánico y lo tengas por arriba de 24. Esta sí es una indicación clara de que tú tienes que iniciar el prono en un paciente. ¿Por qué situación? Aunque hablábamos que en este grupo podemos incrementarle hasta más 3, hasta más 10, o sea, llevarlo hasta 34 del poder mecánico, pero ¿qué situación hay? Se vio en un estudio muy importante, y es un estudio mexicano, ¿de acuerdo? Que los pacientes que tenían 34 de poder mecánico con una PAFI menor de 150, aunque tú le dieras prono, tu paciente ya no se beneficia de prono. Es una indicación actualmente de iniciarle incluso una terapia como las que son de ECMO. Por eso justamente fue el grupo para iniciarlo mayor de 34 de poder mecánico con una PAF menor de 150, iniciarles ECMO. Y esta fue la indicación para iniciar nosotros el prono en esos pacientes y reevaluarlo literalmente para nosotros llevarlo a esto, ¿de acuerdo? A un poder mecánico en el que nosotros, recordemos, le ofrecemos días de sobrevida y disminuir los días de intubación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? En este paciente, en el que nosotros tenemos, en el paciente grave, literalmente, que lo tenemos con una PAFI mayor, perdón, un moderado, disculpen, que lo tenemos con una PAFI mayor de 150, pero con un poder mecánico mayor de 21 joules por minuto, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí lo pongo con estas letras. Estamos exigiendo demasiado a este pulmón. ¿Por qué situación? Porque tu paciente aparentemente está con una excelente, literalmente, bueno, una oxigenación adecuada, no excelente, disculpen, pero tu poder mecánico, aquel que sí se relaciona también con mortalidad, probablemente tienes una mala programación o tu paciente, literalmente, esas zonas de colapso alveolar son demasiadas y no se va a beneficiar de que tú lo mantengas en supino y también va a ser una indicación de que tú lo tengas que pronar. Si ya modificaste tu volumen tidal, si tú ya tienes una frecuencia respiratoria, tus presiones pico las mantienes, incluso algunas bibliografías actuales dicen que la presión pico tiene que ser por debajo de 33, otras hasta de 30 ya se están bajando, la presión meseta por debajo de 30 o de 28 y la PIP. Aquí hay una vertiente, y ahorita ese es un punto de discusión que yo sé que va a salir ahorita. Ese llamado de PIB ideal, ese término de PIB ideal, ¿en realidad existe la PIB ideal?
para el inicio de un SDRA? Yo se las dejo, es una pregunta que la dejo literalmente, ahorita al aire, ¿ok? Ahora, mi Oye, meta... René, Mande. oye, nada más no me queda claro bien, ahí del poder mecánico de la tabla que pusiste antes, era, perdón, pues no, ¿son como metas de poder mecánico o son parte de los criterios que estás proponiendo en la clasificación ahí? Estos son partes del criterio y este es un criterio para iniciar prono. Pero Es- no, pero son metas, además de eso son metas, Exactamente, como te lo enseñaba en esta que me en esta confundí por eso. diapositiva. Exactamente. Si te Ok, das ok, cuenta, es lo mismo. En lo que decía, que se junta actualmente. El moderado se va a llamar literalmente, es la nueva propuesta. Va a salir aproximadamente en el 2022, 2023 a más tardar. ok, El, ok. el Berlín 1 y Berlín 2 se va a juntar y el punto de corte va a ser 150. Como si se dan cuenta, casi la mayoría de los estudios están saliendo actualmente así. ¿Va? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Sí, y disculpa si no lo di muy claro. Ok, ahora, mi meta de la ventilación mecánica, ¿cuál va a ser? ¿De acuerdo? Que es a lo que, justamente lo que vamos, Dani, es que en los pacientes con SDRA moderados, esa PAFI mayor de 150, hay que llevarlos a un poder mecánico por debajo de 21, específicamente hablando de COVID, recordando los otros ya. Y mi paciente con SDRA grave es aquel paciente que yo le tengo que iniciar el prono y que lo tengo que llevar a como dé lugar a un poder mecánico por debajo de 24 joules por minuto. Y si mi paciente, aún así, a pesar de que el prono no le beneficie, a pesar de que los volúmenes tidales, algo súper importante, por cierto, ahorita, tocando el tema y que lo estaba olvidando, si mi paciente con SDRA grave, mi paciente que lo proné y mi paciente no tiene las metas de protección alveolar, ese paciente no se beneficia del prono. ¿De acuerdo? Es súper importante que cada que nosotros pronemos al paciente, tenemos que llevarlo a volúmenes tidales por debajo de 7.5 y esas presiones hay que llevarlas a las metas que las que estamos hablando, para que este poder mecánico sí lo podemos llevar a menos de 24. ¿De acuerdo? Y ahora, esta gráfica, esta sí me la regalaron, y ese es del doctor Marioni. ¿De acuerdo? Si comentábamos hace un momento que aquí quitamos las variantes de flujo, ¿de acuerdo? Y el poder de distensibilidad que el doctor Marioni me propone es una poder de distensibilidad menor de 12. Y esto a su vez, tenemos que tener en cuenta varias situaciones, que hay que llevar como meta a una presión meseta o plató por debajo de 27, un volumen corriente, siempre ajustarlo a menos de 7.5 mililitros por kilogramo de peso predicho. Y ahora, esto que lo ponemos como una X, como una interrogante, literalmente es una ecuación que yo estoy armando ahorita también, en la cual yo les puedo decir que por grupos vamos a hablar. Grupo de mayor mortalidad, el que se encuentra en rojo. Grupo de menor mortalidad, el que se encuentra en verde. Aún así presenta mortalidad por ser simplemente SDRA. Ahora, los pacientes que tenemos en amarillo, estos pacientes, son aquellos que literalmente están en un rango intermedio, ¿de acuerdo? Y que no les puedo decir yo, porque no hay estudios específicos para esos pacientes. Ahora, todo paciente que me tenga una PAFI por debajo de 150 y que nosotros tengamos una PI por debajo de 10, hey, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la medida que tendríamos que hacer para yo poder mejorar mi presión de distensibilidad? Si yo tengo una presión meseta de 25 y tengo una PIC de 8, ¿mi drive de cuánto es? ¿Hola? 17. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo podría modificar que mi drive se encuentre todavía por debajo para buscar la meta? ¿Cómo la podemos hacer? Incrementando PIB. ¿Qué es lo que podríamos hacer para que brinque a un grupo intermedio, a ese grupo que no sabemos cómo esté, pero que literalmente podremos hacerlo, ¿de acuerdo? Esa modificación de la PIC para llevarlo por arriba de 10 y que si yo tengo 25 y yo la subo a 10, ejemplo, mi PIC, obviamente mi drive pressure, ¿cómo la voy a tener? Si tenía 25, voy a tener actualmente
15 de drive. Mejoré literalmente. Lo puse en parámetros de protección alveolar y probablemente mi poder mecánico se vaya a encontrar disminuido, ¿de acuerdo? Pero el objetivo siempre va a ser, actualmente, las máximas recomendaciones son de llevarlo a un paciente por debajo de 15, ¿de acuerdo? Considerando ahora este volumen tidal, si no las logro, perdón, si no las logramos estas metas de drive pressure, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ya incrementamos la PIB y no logramos estas metas, hay que bajar nuestro volumen minuto, perdón, no es mi volumen tidal, hasta 4. ¿Cuándo va a ser el punto en el que ya no tengamos para literalmente modificar ese volumen? Aquí hay que tener en cuenta hasta tener nuestra hipercapnia permisiva. La bibliografía nos dice que hasta 60. Aquí pongo las referencias de los estudios que fueron realmente hasta 50, 55, ¿de acuerdo? Pero actualmente lo que más me recomiendan no es basarme en el CO2, todo el mundo ya lo sabemos, es basarme en que mi pH no se encuentre modificado para que literalmente mi paciente tenga un pH por arriba de 7.2, 7.25, ¿de acuerdo? Y ahora, esto es súper importante. Tener en cuenta que a partir de la ecuación de distensibilidad vamos a tener que la frecuencia respiratoria va a ser muy importante y como comentábamos, siempre mi frecuencia respiratoria me va a dar un delta de 2, ¿de acuerdo? Entonces, si mi poder mecánico lo inicié con 14, probablemente si yo modifico mi frecuencia respiratoria, me va a incrementar mi delta a 28 y tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bien. Hasta ahorita espero que sea esto algo de su agrado y espero que no haya tanto conflicto. Como conclusiones, según la fórmula de Gattinoni, el único paciente que se encuentra a salvo durante la ventilación mecánica es aquel que está sometido a un poder mecánico debajo de 12 joules por minuto. Un paciente por arriba de 17 tiene alto riesgo de desarrollar lesión inducida, perdón, es lesión inducida, ¿de acuerdo? Un paciente con más de 20 muy seguramente ya tiene SDRA o en su caso tiene una mala programación de la ventilación mecánica. Y ahora, en la cuestión del doctor Maroni, el paciente con ARS tiene más probabilidades de sobrevivir si está por debajo de 12 joules, teniendo en cuenta su fórmula del doctor Maroni, ¿de acuerdo? Y hay que súper entender esto. No es lo mismo las dos fórmulas y sobre todo hay que aplicarla. Hay que hacerlo diario. ¿Cada cuánto se recomienda hacerlo? Por cierto, ¿cuál es el día específico en que el poder mecánico es el que tiene mayor valor predictivo durante la estancia del SDRA? Es a partir de las 48 horas. Incluso el punto para definir si mi poder mecánico me es útil o no me es útil, hay que utilizar sobre todo el que es de 48 horas y a partir de ahí volverlo a reevaluar. ¿De acuerdo? El de las primeras 24 horas es probable que el paciente no sea muy recomendable por las situaciones en que literalmente pues hay una adaptación aparentemente entre lo que es el ajuste cardiopulmonar, las resistencias, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Por mi parte, pues esto es todo. Espero que les haya gustado un poco. Traté de dar algo nuevo y de verdad no lo tomen a mal si dije algo feo. Excelente plática. Estuvo muy bien, René. Felicidades, la verdad es que está muy padre, lo explicaste muy, muy bien. Yo nomás tengo un comentario, pero primero hay una pregunta de Axel. Te la leo. Dice que no tiene audio. Dice que que mencionaste que si se logran, que si no se logran las metas de protección alveolar, no pronemos al paciente. La pregunta es, ¿el mismo prono no alteraría por mera gravedad el pulmón y comprimiría más al pulmón, haciendo que sea difícil conseguir las metas estrictas de protección alveolar? No, porque, o sea, el objetivo justamente del prono, ¿perdón? No, sí. Ok. Si nos damos cuenta, o sea, lo que tratamos de hacer con el prono es literalmente modificar esas zonas de West que nosotros, ya sabemos que la 2 y la 3 son habitualmente, están presentes en nosotros, en personas sanas. En pacientes con SDRA, lamentablemente hacen una zona de West tipo 1.
Entonces, si nosotros al generar la pronación, literalmente vamos a tener mayor índice de reclutabilidad de los alvéolos que no se encuentran pues reclutados dentro, por decirlo de esa manera. La unidad alveolar que se encuentra colapsada la vamos a mejorar literalmente, porque quitamos tanto presiones como modificamos literalmente ¿cómo decirlo? La dinámica pulmonar cuando nosotros generamos el prono, pero es literalmente por esas zonas de West que literalmente se encuentran en el paciente, están colapsadas y de pronto al voltear al paciente, pues se pueden otra vez reexpander y nos genera, si hay mayores unidades alveolares que podamos utilizar, habitualmente va a haber mayor aireación y si hay mayor aireación, las presiones no se van a concentrar en pocas palabras en una sola área, van a concentrarse en mayores áreas y por lo tanto van a tender a caer las presiones. Es por esa situación que se recomienda. Ahora, la recomendación sigue siendo, esta es una propuesta, esta es la nueva clasificación que se está recomendando a partir del 2018-19 para indicar el prono en toda clase de pacientes. Pero si nos vamos así estrictamente a las guías europeas respiratorias, nos dice que tiene que ser en pacientes con PAFI de menor de 150 y que se encuentren fuera de protección alveolar. Pero traduciéndolo es lo mismo, si nos damos cuenta. ¿Va? Espero que, no sé si... Muy bien. Axel. No, estuvo muy bien. Este, dos comentarios. El primero es una anécdota. Me hiciste recordar al doctor Luciano Gattinoni. Tuve la fortuna de ir a recogerlo al aeropuerto en el año 2002 en el Congreso de Ventilación Mecánica y Sepsis que organiza Nutrición. Eran mis épocas en nutrición. El doctor Guillermo Domínguez, que era mi tutor en esa época, me mandó a recoger al doctor Luciano Gattinoni. Un tipazo, por cierto. Uno. Pero lo que yo te iba a comentar es que cuando presentaste lo de los all ratios, y que hablábamos que si bien los desenlaces clínicos son muy importantes sobre los desenlaces que no tienen un concepto clínico, como por ejemplo unas presiones, etcétera. Tú no puedes entender los resultados del doctor Pablo Marini sin entender, sin revisar los resultados del doctor Amato y sobre todo sin tomar en cuenta los resultados que presentó en un principio Luciano Gattinoni. Entonces, si bien es cierto, los primeros resultados tal vez no eran clínicos o no te hablaban de impacto en mortalidad, aunque sí tiene algunos resultados Gattinoni sobre mortalidad, no, la manera de llegar hasta la conclusión de que una presión te impacta en la mortalidad, pues es a través de todos esos resultados intermedios que hubo previamente, ¿no? Entonces, ese es el poder y el valor de todos esos estudios, que si bien no te dan un resultado clínico, tangible o traducible, sirven de base para nuevos estudios que al final te pueden llevar a documentar o a demostrar un resultado sí clínico, como impacto en mortalidad, menor tiempo de requerimiento de ventilación mecánica, etcétera, ¿no? O menor riesgo de daño de lesión pulmonar, ¿no? Entonces, yo creo que ese era nada más en mi comentario, que sí es importante los resultados de los estudios intermedios, ¿no? Sí, doctor. Dani. Oye, ahí nada más ahí donde dijiste que si te había un escenario donde tuviera PAFI de menos de 150 y que tuviera un poder mecánico mayor de 34, algo así comentaste, ya no se beneficiaría del prono. O sea, eso ya de entrada ya no estaría dificultando más el control de la driving, bueno, de cualquiera de las variables, pues, de las variables propias del poder mecánico. O sea, No. ya lo dejaríamos así, ¿o cómo? No. Cuando hablé justamente de esto, O sea, sí, el objetivo es la mortalidad, ¿no? Por lo que comentaste en ese detalle, ¿no? Nada más. Ajá, pero el objetivo de esto y la idea es que cuando tienes un paciente por arriba de 34 de poder mecánico y tú ya, quiero que entiendas esto, hiciste una intervención, ¿de acuerdo? Ya hiciste la intervención y tú a pesar de que hayas hecho la intervención en tu volumen corriente, en tu frecuencia, en tus presiones, en tu modificación de la drive pressure y probablemente ya cuando modificaste tu volumen corriente, modificaste tu presión pico, y a pesar de eso, tu poder mecánico se encuentra por arriba de 34, tu paciente es probable que no se vaya a beneficiar ni siquiera del prono. Lo más seguro es que
en nuestras condiciones lo vamos a pronar. Esa va a ser la situación, lo vamos a pronar. Pero Ok. una indicación actual sería iniciarle ECMO a ese paciente, un ECMO venoso, para que de esa manera nosotros podamos darle una terapia literalmente de que el pulmón, o dos, o le llevamos al paciente, así en el mejor de los casos, ¿no? Que como sobre todo se ha visto en Estados Unidos o en el norte del país, en Monterrey, en el Cristo Hamburguesa, donde hacen la terapia del ECMO para trasplante pulmonar, o en su caso, si el paciente, esperando que tu paciente no tuviera hipertensión arterial pulmonar, claramente, pero en el caso de que tu paciente literal, pues pueda recuperarse, muchas de las veces incluso puedes ver videos en los cuales pones al paciente en ECMO y literalmente les quitan sedación y les quitan, bueno, les ponen ventilación mecánica, pero la ventilación mecánica es a volúmenes muy bajos, a presiones muy bajitas para que el pulmón se recupere, va a quedar muy fibrótico, es lo más normal que va a pasar, pero le das una, le llaman así, es ventana para que tu paciente llegue a la recuperación, ¿de acuerdo? Es lo más seguro que podría pasar, que la mayoría de los ECMO, hay que ser realistas, bueno, no la mayoría, pero sí tienen una mortalidad muy alta, en COVID al menos, ¿de acuerdo? Pero es una ventana a darle ECMO, ¿de acuerdo? A ese paciente que tienes ya, que ya le modificaste, que tiene todavía un poder mecánico por arriba de 34, que tiene una PAFI por debajo de 150 y no lo logras mejorar, hay que darle ECMO. Que eso sería así en los países que lo tuvieses, ¿no? O si el paciente lo puede solventar. Que me decían que cuesta, según los que le pregunté a un amigo que tiene ECMO, dice que cuesta 100,000 a 120,000 el día. Entonces, se les da bastantes días. Gracias. Sí. Sí, estuvo muy bien tu clase, René, muchas gracias. Más que nada la importancia que tiene esto de la ventilación mecánica, no causarle nosotros un daño al paciente, intentando mejorarlo, pero pues si no vemos todas estas constantes de las que hablábamos, parámetros de protección pulmonar, esto del poder mecánico, el poder que ejerce el ventilador y cómo responde nuestro parénquima pulmonar al mismo, incluso el biotrauma, del cual es muy importante, ¿no? Esta liberación de citocinas que nos causa mucho daño posterior y que lo hemos visto en nuestros pacientes, es muy importante. Y sí quiero que no se vayan con esa idea, Dani, de que, o sea, no por no cumplir con estos, justo lo que decía René de la mecánica pulmonar, y esto no vamos a pronar al paciente, ya que hay que acondicionarnos de acuerdo a lo que tengamos, y nosotros pues el ECMO está muy lejos de tenerlo, ¿vale? Oye, René, un último torito. ¿Cuál sería Ahí, para ti el principal determinante de daño alveolar? ¿de todo? Sí, de todas las presiones, el driving pressure, el poder mecánico, incluso hasta el biotrauma que habla la doctora eh, Sandy. ¿Cuál sería de todos los determinantes que intervienen de todos los componentes que intervienen en el proceso de ventilación mecánica, cuál sería para ti el mayor determinante de daño alveolar? El mayor determinante, en mi opinión, sería literalmente la presión plateau. Incluso, sí, al menos yo lo que he revisado, eh, la asociación más alta, dentro de todo esto que estamos hablando, pero los estudios previos, la asociación más alta con mortalidad se ha relacionado con presión plateau por arriba de 30. Entonces es por esa situación que si tu presión plateau la tienes literalmente por arriba de 30, pues tu alveolo se encuentra sobredistendido y probablemente pueda generar todo el bili, le puede generar el bolotrauma, le puede generar el barotrauma, le puede generar el ergotrauma, le puede generar hasta el biotrauma, ¿no? Dentro de ello. Entonces, para mí la presión plateau es la que yo trato siempre de estar vigilando más que cualquier otra, porque al final del día, reitero, yo tengo variantes que yo puedo modificar. El volumen tidal yo lo bajo al ventilador y ya. Mi PIP la aumento y le disminuyo la dry pressure, pero mi presión plateau es muy dependiente y a veces no la vemos tanto, vemos más la pico. Es lo que he observado como experiencia. Te voy a acusar con tu ídolo Orlando, que estás despreciando la driving pressure. No, Pero no. no, está muy bien, excelente respuesta. Muy bien, René. Me gustó mucho tu exposición. Gracias, doctor. Doctor Tomás, ¿algo que nos quieras decir?
Ya se fue. Ah, bueno, pues ahí me lo saludan. ¿Se enojó? No, Se enojó mucho. ¿por qué? Ah, No, todo bien, tuvo paciente. Ah, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, si nadie más quiere comentar algo, les voy a robar 2 minutos de su tiempo. Les quiero comentar algo. En particular, quiero hacer una felicitación muy extensa a ti, René, a Elena y bueno, a Mariana, que bueno, no está en la presentación, pero les voy a mostrar algo que me llena de mucho orgullo y ahí les va. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me enorgullece presentar el primer lugar, igual de nuestra sede Centro Médico Nacional 20 de noviembre, con el cartel titulado Asociación de Dexametasona con el pronóstico de mortalidad, daño pulmonar y tiempo de hospitalización en pacientes diabéticos tipo 2 con COVID-19. Como autor principal tenemos al doctor Luis Montiel López. Como colaboradores tenemos a Juan Antonio Suárez Cuenca, a García Este, a Mondragón Terán, a Muñoz López, Escalera Serrano, Pastrana Arellano, de la Vega de la Peña y Castañeda. Órale. Órale. Bueno, en realidad eso era lo que les quería yo mostrar. Y el objeto de eso es motivarlos, que vean que sí se puede, que a pesar de todo el trabajo que tenemos y todo, y además es un éxito compartido, ¿no? Porque todos a final de cuentas trabajamos en COVID, entonces este premio pues prácticamente es de todos, muchas felicidades, y vamos por mucho más, ¿no? Vamos por mucho, mucho más, vamos a publicar la corte, yo creo que sí nos da para publicarla en una revista de alto impacto internacional y vamos a seguir trabajando porque hay mucho, mucho, mucho que podemos sacar, que podemos publicar. Todos ustedes tienen ideas geniales y hay que irlas desarrollando. Entonces, un pequeño reconocimiento de todo su esfuerzo. Gracias, René, gracias, Elena, y bueno, a Mari Carmen que no está. Pero, pues es un premio que es de todos y pues nada más era lo que les quería compartir. Es algo que me llena de mucho orgullo. Gracias. Gracias a ustedes también, sobre todo a usted, doctor Montiel, por darnos la oportunidad de desarrollarnos de esta forma. Creo que nunca me había imaginado que la residencia sería una grata experiencia. Muy bien. Bueno, pues, si no hay nada, nos vemos el día de mañana. Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos. Buenas noches.